El pasado sábado día 24 de mayo, el Hondarribia Club de Fútbol se jugaba la permanencia en División de Honor Regional frente al Baskonia. Detrás de este partido hay una bonita historia que comienza la semana previa. Bueno, pues fue una semana diferente, especial, entonces el objetivo era que la gente desconectara un poquito de lo que fuese el fútbol, ¿no? Porque al final la última semana tampoco puedes preparar grandes cosas. Si no has sido capaz de preparar el equipo durante 10 meses, en la última semana es complicado, ¿no? Entonces el único entrenamiento un poco normalillo que hicimos fue el del martes, que hicimos un poquito juegos de posesión, fútbol, no sé qué, y luego el viernes, para desconectar del todo, pues nos fuimos a la playa a hacer un entrenamiento diferente, con un balón, paseando por el agua, nos dimos un baño. Hombre, pues la semana un poco tranquila, tampoco entrenamos muy duro, pero quedamos en que uno de los días iríamos a la playa, que nos bañaríamos y eso para relajar un poco los músculos, como para olvidarnos un poquito de la presión del partido. Y nada, pues allí estuvimos y uno de los días hicimos un entreno suave y nada, preparándonos para el partido. Aparte de una preparación física, el equipo se preparó mentalmente. Para ello, el entrenador Mikel Llorente contactó con Chingudi Online para realizar un vídeo para motivar a los jugadores con personas relevantes en la comarca del Bidasoa y en el mundo del deporte. Este fue el resultado. Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir con pensamiento positivo. Meto la pierna larga, ellos van a meter también. Estamos listos en el campo. Lo estamos pasando mal, vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Si nos ponemos, vamos, machacamos. Listo. Bueno, equipo, azkeneko jardunaldia iritsi gera, eta bueno, eta ikusi duzu, borrokan ari zazte, urte guztian hor egondu zerate, eta bueno, segurazki ondo ateko dela dena, zue konfiantza euki, partido zonak induzute itxian, eta itxian ez da inor zuek irabaztia, eta bueno, habe suertea baden, itxeki gorgorrian eta haupan jarbi. Buenos chavales, soy Andreu Fontás, jugador de Celta de Vigo. Me ha comentado vuestro entrenador, mi amigo Mikel, que tenéis un partido decisivo esta semana. Solo quiero mandaros muchos ánimos, mucha fuerza. Estoy convencido que va a salir todo bien, que vais a conseguir vuestro objetivo. Y nada, solo eso. Cabeza siempre en positivo, no pensar nunca en las cosas malas que pueden pasar, porque seguro que todo va a ir bien, como os he dicho. Y nada, Aupon Jarbi, Lortugo Dugu.
Bueno, mutilak, badakizute zuek inor baino nobe ze goretan zaudeten. Egon zarete, orain dela urte batzuk egoera berdinen eta hartik atera zeineten. Badakizute gainera kirolean ezinezkorik ez dela existitzen, zuek alduzue, alda egin, eta badakigu saiatuko zaretela egiten. Eta ez ahaztu zuen atzetikan herri bat baduzutela, animoak emateko prest daudenak, eta falta dena da bakarrik zuek zelaira irtetzea, emate aldu zuten guztia, aldu zuten bonotaterik handiena jarri zelaien gainean, eta aurrera, itxegi mutilak. Aupa equipo, arratsaldeon. Bueno, esaten den bezala, el toro es toro hasta la cola, eta bueno, bihar zuek zelaian dena eman, dakizuen bezala jolastu, eta taldeak bere lana ondo egiten badu emaitzak ateko dira. Eta bueno, orain motivazioa pixka sustatzeko emango dizkiot 3 toke baloiari, que es lo máximo que hago yo. Zuetako asko badakizue eta bueno, lau far bota nere kontura. Haupa, kaixo denari, igandian partido garrantzitsua dagazute eta bagizute olagotan batzutan hoberenak erazten duna, baina askotan badena ematen duna ez, barrogondakan guztia ematen du taldeak askotan irabazten dut eta bila esan 90 minutu dira, onerako edo txarrerako, beti bezala dena eman, barrogondak azuten guztia eta sorte honez, haupan jarri. Bihar Baskoiriaren aurka, indarrarekin, ilusioarekin, sentimenduarekin, gogoarekin, buruarekin, irabaziko dugu! Animo ekipo, sinistu orain arte indezuen lanakin, eta partidu matiteko bakoitzak bere momentu honakin euki dezala oroitzapena eta horre transmitituko energia positibo ekipoan zat eta seguru lortzeko gai izango zatela. Animo! Aupa Hondarribi! Lontu ondoren empatia Ondarroan, hurrengo astean da zuen partidua. Zuen eguna, 3 puntua lortzeko eta preferenteen jarraitzeko. Aupa, Sevillatik, gora Hondarribia! Zuek zelaian! Gurretan! Dena patera! Gorduko dugu! Aupa Hondarribi! Aupa! Aupa! Sí, la verdad que bueno, fue el viernes tarde que entrenamos y bueno, nos íbamos para casa y vamos a esperar un momentillo que voy a poner un vídeo y vale, pero ¿qué, Mikel? ¿Qué viene ahora ahí? Nada, verlo, tranquilos. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien. No todos los días salen Unai, John, Julen, pues no sé, gente bastante importante animándonos a nosotros y la verdad que estuvo muy bien, emocionante y bueno que es un puntillo a favor y te anima de cara al partido. Hombre, ez genuen espero, ez? Ni pentsatzen nun, duela 2 urte baita bizi genuen egoera berdina eta jarri ziguten bideo bat gure irudiekin. Eta ez genuen pentsatzen ala jende famatu agertuko zenik, ez? Fontaz eta Aginagalde, Emery talakoak eta
hostia, motibatzen du ez, iristen da barrura. Hombre, la verdad es que Mikel siempre es muy de vídeos, siempre nos pone alguna cosilla en los buses cuando vamos fuera, alguna vez también en otros años nos ha preparado algo, pero la diferencia igual este año es que al final era gente de primer nivel, o sea, gente que juega en primera, gente que en otros deportes está en la élite y pues la verdad es que al final motiva bastante más, ¿no? O sea, siempre te viene bien como ánimo. Nien mundu guztia hor guri animoak ematen, eta nik uste taldeagan oso eragin positiboa izan zuela eta jendea unkituta sentitu zela momentu hartan eta datorren egunerako oso prest eta gogotsu atera ginela zelaira. Guay, al final es gente que ves en la tele, que nunca te esperas que se acuerden de ti, pero bueno, al final un vídeo bonito para motivarnos y eso, y guay. Ya, la verdad es que el viernes cuando vimos el vídeo no sabíamos que esto estaba pegado en el vestuario, porque el viernes de hecho entrenamos aquí y esto no estaba, pero pues no sé, el sábado a la mañana o así Mikel lo volvería a poner para que nos acordásemos un poco más y pues vino bien. Bueno, porque estas situaciones hay que intentar por todos los medios hacer cosas un poquito diferentes, ¿no? Para incentivar un poquito a los chavales, hacer algo diferente para tocarles un poquito la fibra, para que se sientan un poquito sensibles, que se sientan un poquito queridos pues, por el pueblo. Entonces pues yo pensé que hacer un pequeño vídeo pues, con gente que ha sido y que es importante en el mundo del deporte, gente muy cercana encima de Hondarribia la mayoría, alguno de Irún, y para que ellos que han vivido situaciones no similares, pero sí situaciones de alta tensión en el mundo del deporte, pues que nos dieran un poquito su opinión y que nos dieran un poquito ánimos. Y luego también participó pues un poquito en nombre del pueblo el alcalde, que recordó un poquito que hace 2 años estuvimos en la misma situación, que lo conseguimos y que luego que estuviésemos tranquilos, que había un pueblo por detrás nuestro preparado para animar. Y bueno, como lo vimos al día siguiente, el campo se llenó, Ondarza se llenó, el pueblo estuvo a la altura y el equipo, como no, también estuvo a la altura. No, positivo, la charanga bien, luego ya los Indar Verde, que son unos cracks, bien, muy a gusto. Al final es gente que te motiva, gente conocida y muy bien. Estaba a tope. Entras aquí, parece que no, pero de repente estaba a tope, lleno, la gente gritando, animando y no se podía fallar. Bueno, holako zehuzte bizitzan genuen duela 2 urte, Tolosaren kontra hemen egoera berdinan ginenean, baina honik uste asteburuntakoa izan dela desente handiago, ez? Arerioa ere etzan Tolosa, baina ere berdinketak ez zigun balio, ez? Hemen hona etorri ginen bai edo bai irabazteko asmoz, eta gurekin batera etorri izan herri osoa, adibidez, familia, lagunak, lankideak, kuadrilla, hor Indar Berde egon dena beteta, eta armailak ikusten zenituen ere bai, eta dena gainezka, tabernan bertan garagardoa bukatu zian, eta sinistu jazu herri honetan jendeak asko edaten duela, baina bai garagardoa bukatu zian, eta bai dena zelaia lepo zeon, bai. Pues sí, yo solo he vivido 2 veces la grada así y las 2 ha sido igual, ¿no? A punto de bajar el equipo y es cuando la gente de verdad se anima a venir. Es verdad que parece que hay que agradecer solo a los que vinieron el sábado. El sábado fue fundamental, el empuje de la afición, del pueblo, pero yo sí que me quiero acordar un poquito de manera especial a esa gente que viene todos los sábados a vernos, ¿no? Esos 25, 30, 50, cuando hace frío, cuando llueve a las 3:30 en invierno, y ellos no fallan nunca, ¿no? Entonces esos yo de manera especial les quiero agradecer que estén siempre con el equipo, y luego como no a las 800, 1000, 1200 personas que hubo aquí el sábado empujando, que a eso facilitó muchísimo el trabajo. Yo por lo menos estaba bastante confiado, o sea, al final siempre tienes esa duda, pero peor que en Ondarroa yo creo que no lo íbamos a pasar, o sea, al final allí dependía todo y aquí pues hasta meter el primer gol, una vez que metimos el primer gol, pues nada, o sea, al final pues sí que siempre están esos nervios de que te pueden meter al final, pero bueno, yo veía bien al equipo y creía que iba a salir bien. La verdad que sabíamos que ya había hablado con Mikel que el capitán del otro equipo era que manejaba un poco su fútbol y bueno, me encargué un poco de tener el día compitiendo con él mano a mano
y bueno, y en cuanto al gol, el balón se quedó ahí y la vi botando, vi la portería y dije, bueno, esta es la mía. Y bueno, y por suerte entró y ahí acabó en 1-0 y todo muy bien. Teníamos que ganar, evidentemente, pero lo que no podíamos hacer es salir un poquito a lo loco y nosotros mismos cargarnos el partido. Hubiese sido muy complicado porque nos ha costado mucho hacer gol. Hubiese sido muy complicado empezar perdiendo y darle la vuelta al marcador. Entonces sí teníamos que ir a ganar, pero en el aspecto defensivo no había que cometer ni un error. Y al final había tiempo de sobra para meter un gol. Daba igual en el minuto 10, en el 15, en el 80 había que meter un gol más que el equipo rival y lo importante era no empezar perdiendo porque nos afectaría, yo creo, bastante a la cabeza. Entonces en los primeros 10-15 minutos yo creo que nos costó un poquito coger el sitio, un poquito también el ambiente, ¿no? Un poquito el nerviosismo, el no estar acostumbrado a vivir situaciones de esas, pero luego del minuto 15-20 para adelante yo creo que poco a poco el equipo fue a mejor y luego evidentemente el meter el gol antes del descanso nos hizo mucho bien y luego la segunda parte yo creo que el equipo fue superior e incluso yo creo que pudimos aumentar un poquito la ventaja en el marcador. Fue una pasada, yo estaba en el banquillo tranquilamente viendo el partido. Y la primera jugada de todas, se cae uno al suelo, a calentar, salir sin calentar, empecé a correr y que no le daba la vuelta, cansado, pero bueno. Luego ya vino el gol ahí del Rubio y maravilla. Ahí ya se nos fueron todas las penas y ya arriba, a tope. Darama lesionatuta, aste santutatik, eukin nun hemen lesio bat bakarrik inula belaunean, eta zantzidaten uste arte lasai egoteko. Bastante nervioso, indezakezun bakarra da ekipoan konfiatu, orduan zuzada ikusten genuen ez genuela gola sartzen, lehenengo zatian, hasi zian baieko beto, azkenean Aitor sartu zuen gola eta hortik aurrera ya, pues, aguantatzera. Baina bueno, nervioso. Un partido muy emotivo que fue el último para dos personas, Mikel Llorente como entrenador, que os contaremos más adelante esta historia, y para el jugador, Jon Olaizola. Bueno, azkenengo partidoa da, eta netzate bai partido berezia ez bakarrikan zuk esan zuen bezala hemen suertatutzen guztiagatikan, baizik eta nire bizitzako ja azkenengo partidoa dalako, eta erabakia, nik uste ja futbolan ja egin beharreko guztia egin dudala, urte asko dia futbolan jokatzen, kategoria honetan esateako 6 urte daramatzat, 4 urte hondarribian, eta hainbeste urtetak geho, erabakia nik uste nahiko argi nekalaia, eta esate dizuana, pixka bat nik ja futbolean eman beharreko guztia ja eman dudala, lehenengo mailan doden jokalari askokin jokatuet, Griezmann ez dakit esaterako, edo Mikel San Jose, Iturraspe, Valenciaga, Raulien Oierrekin jokatu izan dut, orain Bartzelonako 3. atezaina dena. Eta hori alde batetikan, eta bero bestetikan futbolak uzten dizkizu lesioak, nik uste ja eztur guztia ja puskatu ditu dela, ez dagoela bat bera hola sano dagoena. Adibidez esateako bat, eskubiko txorkatila 7 eskaiola izan ditut, ezkerreko txorkatilan beste 5, eskafoidesa buskatu dut hemengo beste behatz bat, golpeak aste bururo dira eguneroko gauza, eta pixka denagatikan nahiko pentsatuan eukan erabakia, eta ja partidoa bukatuta bai entrenatzailea eta bai beste taldeki batzuei komentatu nien nire erabakia zintzan, eta normaltasunez hartu zuten, eta arrobia dagoenez seguro nire baja ez dela baten notatuko, eta etorrengo urteetan seguro fuerte aurkituko diala.